Hola, Dios te bendice. Fíjate que he estado observando, he estado pensando en diferentes cosas, sí. Y estaba viendo que muchas veces en el caminar que he tenido, he querido tanto satisfacerlas a mi forma, a mi pensamiento, a mi idea. La obra de Dios, las necesidades de mis hermanos, etc. He querido ayudarles, he querido ayudarme más que nada también a mí, porque de repente tanto quiero hacer que me pierdo. Hay momentos en que, como saben, a mí no me gusta mucho mostrar mis sentimientos. Trato de ser fuerte, trato de sentirme fuerte. Por lo mismo, ¿sí? Por lo mismo que no soy, no soy muy expresiva con mis sentimientos. Entonces comentaba en esta semana con Dios, hablaba yo con Dios y le decía, pues realmente me siento mal, ¿sí? Realmente, Señor, siento yo que me estoy perdiendo, o sea, que estoy perdiendo el camino, que no sé bien por dónde ir. Quiero hacer tantas cosas, quiero ir nuevamente a Argentina, quiero ir a visitar a unos hermanos en La Paz, quiero ir a visitar, ¿sí?, a esos lugares donde Dios me mandó llamar. Quiero hacer tantas y tantas cosas. Pero a la vez le decía yo a Dios, pero yo me siento que no puedo. ¿Por qué? Porque hay veces que los dolores que traigo son intensos y que me mandan a acostar, ¿no? Me mandan a la cama. Porque a veces es muy fuerte el dolor o a veces es muy fuerte el cansancio, ¿sí? Y hay momentos en que, por ejemplo, quiero ir a las haciendas, quiero ir a los grupos a visitar a aquellos con los que yo he convivido. Quiero hacer muchas y muchas cosas. Quiero ver en mi casa, quiero trabajar en mi iglesia, quiero tener personas que yo discipular aquí en mi casa, etcétera. O sea, muchas cosas quiero hacer. Y le decía yo a Dios, pero sabes que hay momentos en que me pierdo, Señor, porque no sé qué, es tantas las cosas que quiero hacer. Y Dios lo que me mostraba era tranquilidad. Siempre que me desespero, que me enojo, que me siento mal, Dios siempre me dice, vete al principio, regresa al principio, ¿sí? Cuando empecé a entender qué era mi principio, era el hecho de leer el libro de Génesis. Y sobre todo esos versículos donde decía que había caos, que habían tinieblas, que había cosa y media al principio del mundo, antes de que fuera creado, ¿sí? Pero el Espíritu de Dios se movía en la faz de las aguas. Cuando yo le pregunté a Dios qué son el faz de las aguas, ¿qué es? Dice, ¿cuándo es cuando las aguas están tranquilas? Le digo, pues sí, en la parte de arriba de las aguas aparentemente hay tranquilidad, hay ¿cómo se llama? Hay paz, sí. Y Dios me ponía en mi corazón que precisamente ahí regresara a tener paz en mi corazón. A ya no querer hacer tantas cosas, sino a irme poco a poco haciendo. Le comentaba que de repente me desespero, le digo, Señor, porque pues ahora sí, ¿a quién le gusta que nos duele el cuerpo? ¿Sí? Que te muevas y que ya tienes dolor o que no puedas hacer las cosas porque tienes dolor.
Y yo le decía a Dios, es que me desespero, me enojo, Señor. Sí. Y a veces no entendemos que el dolor es cuando Dios por lo regular te llama. Te llama a mantenerte tranquila. Yo quiero correr, yo quiero enseñar, yo quiero mostrar, yo quiero decir, yo quiero ayudarles a las consejerías y todo eso, ¿no? Y había momentos en que le decía yo, Señor, pero es que no tengo dinero para moverme. Yo quiero ir aquí, quiero ir allá, pero es que yo no puedo andar en los camiones, yo no puedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego a veces por el dolor, a veces por las situaciones diversas y a veces el hecho de estar subiendo y bajando en el transporte, pues llega el momento en que me duelen mis articulaciones o me canso demasiado. Le digo, oye, Señor, pero es que, ¿qué hago? ¿Sí? Y lo que Dios me decía es, vete al principio, tranquila. El domingo pasado me encantó porque yo iba para la iglesia pensando en tantas y tantas cosas, en poniéndole a Dios que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, que tengo que hacer más allá. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Y llegó el momento en que le digo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Que mi espíritu hable. Le hable a tu espíritu para que pueda yo sacar todo lo que traigo. Lo que no puedo expresar con palabras, que lo exprese mi espíritu, ¿no? Y ya me puse a orar, me puse a pedirle a Dios, sí. Y bien dicen, hay que hablar en espíritu y verdad, sí. Y empecé a decirle a Dios todo lo que traía. Empezó mi espíritu a decirle a Dios todo lo que traía. Sí, en la palabra dice que el Espíritu Santo habla por nosotros, intercede por nosotros. Sí. Entonces empecé a pedirle también al Espíritu Santo que hablara, que le dijera a Dios lo que yo no podía decirle. Sí. Y ya, fue una conversación íntima con Dios, sí, a través del Espíritu Santo. Voy llegando a la iglesia y saludé a todo el mundo como siempre saludo, contenta, feliz, alegre, ¿sí? Pero al momento en que empieza una alabanza me quebranta. Me permite sacar toda esa angustia, toda esa tristeza, todo ese dolor que yo sentía. Y me quebranta, me pone a llorar, ¿sí? Me pone a llorar y en esa palabra, en esa alabanza decía, Dios proveerá. ¿Sí? Tú solo espera, Dios proveerá. Entonces, pues gracias a Dios me quebrantó, me ayudó a sacar todo lo que yo sentía, todo lo que yo tenía. Y dejé que fluyeran mis lágrimas, dejé que, pues ahora sí, en ese, se puede decir, en ese llanto, mi espíritu hablara con Dios, ¿sí? Que le dijera lo que realmente sentía, lo que realmente pensaba, lo que realmente quería, ¿sí? Que no fueran palabras vanas, que fuera lo que yo sentía. Ya estuvo Dios tratando conmigo y todo eso me tranquilizó. Y empezó a obrar, ¿sí? Empezó a obrar porque me empezó a guiar, me acercó a las personas que necesitaba acercarme. Bueno, Dios empezó a obrar ahí, ¿sí? Llega el momento en que me quedo yo pensando y le digo, Señor, yo sé que no es en mis tiempos, yo sé que no es como yo pienso, yo sé que no es de acuerdo a mi idea, ¿sí? Me desespero, sí, me enojo, Señor, ¿sí? Y Dios me hace acordar
de un manual que pues un día llegó a mis manos. Y cuando empecé a abrir ese manual, ya me había llegado desde antes y lo estaba yo leyendo, pero cuando vuelvo a abrirlo ese día, lo primero que me topo es con las palabras de no quieras ser Dios, ¿sí? Deja que Dios sea Dios. Y me dio tanta emoción, tanta alegría, pero a la vez pues ahora sí, ¿cómo se dice? Pues me confrontó, sí, me confrontó, porque cuántas veces nosotros, primero fingimos el que todo está bien, nada pasa, mucha alegría, mucha felicidad, pero poco a poco tu corazón se está volviendo duro. Poco a poco estás negándote la humanidad que Dios te dio. Poco a poco te quieres fortalecer en ti mismo o en ti misma, que dejas a Dios fuera de la jugada, ¿sí? Y cuando Dios me quebrantó, me permitió volver a sentir esa sensibilidad con Él. Sí, me puse llore y llore, sí, porque necesitaba yo realmente sentirme débil ante la presencia de Dios. Mucho tiempo aparenté yo fortaleza, mucho tiempo aparenté dureza, mucho tiempo la soberbia me levantaba. Pero estas veces pude realmente ser yo. Esa persona que soy, que no necesito fingir, que no necesito, pues ahora sí, tratar de agradarle a todo mundo, que no necesita obligar a nadie a que cambie, sino que pues a mí me corresponde enseñar y a Dios le corresponde cambiar, ¿no? O sea, no quitarle, no quererle quitar su lugar a Dios, sino dejar que Dios haga lo que Él ya tiene planeado con cada persona y no querer hacer que esas personas hagan lo que yo quiero planear con ellos. Entonces, estaba yo pensando, y al volver a leer el manual que dice, yo conozco sus caminos, y aún así, a pesar de ser como son, a pesar de portarse como se portan, etcétera, sí, yo los voy a sanar. Entonces ahí vino la primera confrontación conmigo, porque me quedé pensando, dije, bueno, Señor, ¿cuántas veces no he querido que hagan ellos lo que yo les digo? ¿Cuántas veces no he querido yo que realmente me busquen a mí? ¿Sí? ¿Cuántas veces he dicho, no, pues ya no les enseño, ya me enojaron, ya me molestaron, siguen haciendo lo que se les viene en gana, de nada sirve que se les diga, ¿sí? Y Dios me mostró y me dijo que yo cumpliera con lo que a mí me correspondía, que todo lo demás Él lo iba a hacer. Y sí es cierto, tú tratas de controlar. Quieres jugar a ser Dios porque quieres controlar la situación. Quieres controlar cómo eres, cómo vives, cómo actúas. Quieres controlar lo mismo en otras personas, cómo son, qué tienen que hacer, cómo deben de actuar, etcétera. ¿Sí? Quieres controlar hasta el mismo tiempo, ¿sí? Las cosas que te rodean. Quieres controlar el clima. Quieres controlar las situaciones. ¿Cuántas veces no dices, es que no hacen las cosas que yo les estoy diciendo? O es que no pasa lo que yo quiero hacer. Si tú te paras un momento y te pones a reflexionar, ¿cuántas veces has jugado tú a ser Dios? A llevar el control.
¿Qué quieres que con unas oraciones Dios haga lo que tú quieres? Mas no te sujetas tú a Dios y le preguntas, Señor, ¿qué quieres hacer tú? A veces nuestra soberbia es tal que nosotros queremos que la gente haga lo que nosotros decimos, como nosotros pensamos, como nosotros queremos, como nosotros tenemos el concepto de que debe de ser. A mí Dios me enseñaba y me decía siempre, y eso es lo que luego de repente se me olvida y me desespero, pero Dios lo que decía es que una cosa es el concepto divino y otra cosa es el concepto del hombre. Y aún dentro del concepto del hombre, una cosa es cómo ven las personas cada uno de los aspectos. A veces estamos hablando de fe, y es lo que estaba comentando yo con una de mis hermanas. A veces hablamos de fe, decimos que tenemos mucha fe, que no sé qué tanto, ¿no? Y se viene el primer problema, que es el hecho de que tienes que esperar en los tiempos, ¿sí? Un ejemplo sencillito es, por ejemplo, las enfermedades, ¿sí? Es una forma sencilla de que tú realmente veas si tienes fe o no. ¿Por qué? Porque le pedimos a Dios, Señor, sánalos o sáname. Señor, quítame esto, Señor, quítame aquello, Señor, que no me duela, Señor, que... ¿sí? Como me pasa luego a mí que traigo mis dolores y digo, ay, es que ya me harté, ya estoy enojada, me siento mal, que no sé qué. Pero nunca le pregunto a Dios, bueno, Señor, ¿y para qué quieres que, que yo esté acostada, no? ¿O qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que aprender? ¿O qué tengo que...? O simple y sencillamente, Señor, ¿quieres platicar conmigo? Vente, siéntate cerca de mí. ¿Sí? Nunca le digo así. Por lo regular siempre ando que ya me tomé la pastilla, que ya hice esto, que ya hice aquello, que ya hice más allá. Y como les decía a mis hijas, a veces me desespera el sentirme inútil, el sentirme con dolor. Pero nunca le pregunto a Dios, Señor, ¿tú para qué quieres? O a través de este dolor que me quieres decir. ¿Sí? Le decía, yo de repente pido vivir en lo sobrenatural y vivo más en lo natural que en lo sobre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veo más las cosas, trato de hacer mejor las cosas físicas que realmente tener la confianza en Dios. Luego a veces le digo a Dios, bueno, quítame el dolor, pero ¿sabes qué? Espérame. Déjame intentar primero, como quien dice, déjame intentar primero que se me quite el dolor con una pastilla, ¿sí? Y nunca le pregunto, bueno, Señor, me está doliendo mucho, ¿a qué se debe o por qué? ¿Sí? Entonces son detallitos que tú ves y dices, nosotros decimos que tenemos fe, ¿sí? ¿O cuántas veces te ha tocado la situación? A mí anteriormente me decían mucho de que, ¿y cómo sabes que es Dios? Y cómo sabes que no son tus emociones, y etcétera, ¿no? Es que todo tiene que venir de acuerdo a lo escrito en la palabra. Todo tiene que ser de acuerdo a lo escrito en la palabra. Pero llegó el grado en que si Dios no me confirmaba, ¿sí?, yo no hacía las cosas. No, Señor, confírmame con la palabra. No, Señor, dime de acuerdo a la palabra. No, Señor, pero llegó el grado en que me centré tanto hasta que Dios me dice, bueno, ¿tienes fe o no tienes fe? Y me mandó a Hebreos, al libro de Hebreos en el primer capítulo, donde dice que nosotros debemos de creer,
permíteme tantito y ahorita te lo digo tal cual es, ¿sí? Que nosotros realmente debemos de creer, no por vista, ¿sí? No nada más por vista. A mí cuando me dijo así, me quedé callado porque me confronto bien feo. Sí, déjame decirte bien, porque quiero, ese en Hebreos 11, sí, el primer capítulo. El primer versículo viene esto, donde dice que realmente nosotros nos movemos por fe. Entonces, como dice mi papá, ¿por qué le estoy pidiendo que me confirme? Dice aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Entonces aquí me decía Dios, bueno, ¿y por qué me pides confirmación? ¿Tienes fe o no tienes fe? ¿Confías o no confías? Sí. Y yo me quedé y dije, sí es cierto, Señor. Si yo conozco tu palabra, no al 100%, pero conozco tu palabra, y sé que tú no me vas a enviar en un lugar donde no sea lo correcto, y sé que el Espíritu Santo me va a guiar, y sé que tu palabra es tanto escrita como en mi pensamiento, en mi corazón, etc. ¿Por qué? ¿Sí? Dice aquí, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Y me confronta Dios ahí. Dice, ¿crees o no crees? ¿De quién eres hija? Pues tuya, Señor. ¿Quién te puede hablar? Pues tú, mi Señor. ¿Sí? Sí, tenemos que conocer primero lo verdadero para que puedas sacar lo falso, para que puedas deshacer lo falso. Pero muchas veces estamos cayendo en la situación como lo tenemos en el mundo, como te decía. Muchas veces yo ando en el mundo, no en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente le digo a Dios, quiero entender a Dios a través del libro, de la palabra. Y lo que Dios me decía era que la palabra es para que yo sepa cómo andar en un mundo sobrenatural, en el mundo espiritual, en el mundo del revés. Si en la palabra que dice que es por fe, con solo creer, y si yo conozco parte de esa palabra o la palabra completa, ¿sí? Yo creo sin necesidad de ver. Luego también lo que Dios me mostraba, me decía que hay muchas veces, y me ha pasado, que hay muchas veces que le digo a Dios, Señor, sánale esto, sánale aquello, ayúdale en esto, ayúdale en aquello. Pero nunca me pongo a preguntarle, Señor, ¿qué trato tienes tú con él? Como nunca se preocuparon por preguntarle a Dios, Señor, ¿qué trato tienes con Maru? ¿Cuál es la forma en que tú quieres llevarla? ¿Cómo la vas a enseñar? ¿Cómo le vas a decir? ¿Sí? Muchos de nosotros atacamos lo que no entendemos.
A mí me ha tocado ahorita ver con hermanos que de repente me dicen, es que Dios me dijo esto, 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 esto. Hay cosas que no estoy muy de acuerdo. Pero yo no les digo en su momento, y en serio que eso es lo correcto, sino lo que les digo es, ¿te lo dijo Dios? Sí, es que Dios me lo dijo. Bueno, pregúntale de nuevo, ¿sí? Pregúntale y lee la palabra. ¿Para qué? No para que yo decirles que estás mal, no, sino para que te des cuenta tú si es falso o verdadero, para que veas la palabra verdadera, para que la leas. Si estás tú acostumbrado a leer como en el mundo, a obtener conocimiento como lo tenemos en el mundo, al menos te va a ayudar si tú lo lees, ¿sí? Pero si quieres andar un poquito más sobre la fe, sobre lo sobrenatural, ¿sí? Pregúntate, ¿cómo le hacían los apóstoles cuando Jesús estaba con ellos? Y mucho más cuando Jesús se subió al cielo, sí, que resucitó y subió al cielo, que ellos se quedaron así. ¿Cómo le hicieron? ¿Sí? ¿Cómo le hicieron para saber cuál era lo correcto y cuál no? ¿Te acuerdas que en la palabra dice que estuvieron ellos juntos, orando, unánimes, ¿sí? Poniéndose de acuerdo a pedirle a Dios sabiduría? ¿Tú crees que ellos oraban diciendo, cambia la forma de ser de estos romanos? Mira que fulano es así, que sultano es así, que mengano es así, cámbialo. No. Ellos pedían sabiduría para entender todo lo que Jesús les había enseñado. Si tú te vas, sí, si tú te vas a Salomón, hubiera sido bien fácil decir, no, pues voy a ser rey, pues dame todo lo que necesito en lo físico. Pero ¿qué hizo? Pidió sabiduría para entender lo que Dios quería hacer con su pueblo. ¿Sí? Pidió sabiduría para saber guiar de acuerdo a la voluntad de Dios a su pueblo. Fíjate que ahorita que me llegó el manual de restauración, ¿sí? Yo me quedé pensando, dije, ¿cuántas veces le he quitado la soberanía a Dios? ¿Cuál es esa soberanía? Que va a hacer las cosas como Él quiere, como Él piensa, cuando Él quiere, cuando Él piensa, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Dejarme guiar, ¿sí? Preguntarle, decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que yo no la hago solo, ¿sí? Si tú no estás conmigo, ten por seguro que no, ¿sí? Y pregunta aquí el manual, ¿cuál es tu peor problema que tienes? ¿Sí? ¿Cuál es el peor problema que tienes? Cuando yo leí esto, yo dije, mi peor problema, la soberbia. Mi peor problema, que no tengo dinero. Mi peor problema es que soy bien terca. Mi peor problema es que soy muy enojona, me desespero mucho, ¿sí? Y cuando sigo leyendo que me dicen, el peor problema que tenemos el ser humano, ¿sí?, es querer ser Dios.
querer jugar a ser Dios. Fíjate, leí aquí, dice, hago lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque soy un ser imperfecto. ¿Qué es lo que quiere mi espíritu? Hacer lo bueno. ¿Qué es lo que hago yo? Todo lo contrario. ¿Sí? ¿Cuántas personas nos dicen, es que los refrescos hacen daño, toma agua natural? ¿Y qué hacemos? Seguimos tomando refrescos. ¿Sí? Es que incluye frutas y verduras a tu comida. ¿Y qué hacemos? Seguimos comiendo comida rápida. ¿Sí? Hay muchas cosas. Si Dios te dice, vete por este camino, ¿qué crees que hacemos? Nos vamos por otro. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dios les dijo, tienen todo un paraíso para ustedes, nada más no comas de este árbol. ¿Y qué hicieron? Fueron y comieron del árbol porque según esto la serpiente le dijo a Eva y Eva le dijo a Adán, pero el chiste es que los dos tuvieron la responsabilidad y comieron lo que Dios no les había dicho que no comieran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos quisieron pensar, decidir y tornar como Dios. ¿Te imaginas cómo sería? Hazte cuenta, ¿cómo hubiera sido nuestra vida si realmente no fuéramos tan contreras? ¿Sí? Si Dios te dice, haz esto y lo haces. Si Dios te dice, haz aquello y lo haces. ¿Sí? Pero ¿sabes qué tenemos? Que no queremos seguir nuestras propias reglas. Que no queremos hacer las reglas de Dios. Oye, tanto tiempo que me ha costado ser independiente como para estar dependiendo de Dios. Oye, tanto tiempo que me ha costado caminar para poder caminar solo, como para ahora tener que caminar de acuerdo a como Dios dice. Yo no quiero hacer eso que Dios dice. ¿Por qué? Porque me quita mi libertad. ¿Qué tipo de libertad tiene? El que voy a hacer, yo puedo hacer lo que yo quiera en el momento en que yo quiera, como yo quiera. Sí, tienes la opción, pero no es libertad. ¿Por qué? Porque pongamos un asunto. Tú dices, yo puedo irme con mis amigos como yo quiera, ir a tomar, ir a hacer lo que yo quiera. Soy libre. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué te vas a atar? A lo que decidan tus amigos, a lo que piensen tus amigos, y ya no eres tan libre. ¿Por qué? Porque ahí van a venir las adicciones que te van a atar también. ¿De qué libertad me hablas? No, yo puedo andar con quien yo quiera. Ajá. Pero ¿qué crees? Que el ser humano tiende mucho a imitar lo que hacen los demás. Entonces, ¿de qué libertad o qué autosuficiencia me hablas si dependes también de otras personas? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Sí? Pero nosotros queremos jugar a ser Dios, a decidir, a hacer, a tornar de acuerdo a como nosotros queremos. Ahora, de acuerdo a los conceptos, como te decía, Dios me ha enseñado, aquí hay dos tipos de conceptos, el concepto divino y el concepto humano. Si Dios me dice, pórtate bien, Dios está pensando qué tengo que hacer para considerar que me estoy portando bien. ¿Qué significa? No pecar, no entrar en rebeldía,
no estar desobedeciendo lo que Dios me está diciendo. Para Dios, ese es por ponértelo así, ese es el concepto del bien, pórtate bien. Para el ser humano, el concepto de pórtate bien es, ok, me puedo ir con mis amigos, puedo estar con mis amigos, puedo estar haciendo lo mismo que mis amigos, pero me estoy portando bien, porque no estoy lastimando aparentemente a nadie. ¿Sí? Puedo estar burlándome de la gente, pero estoy bien. ¿Por qué? Porque no estoy ofendiendo a nadie directamente. Me burlo de él, pero no lo ofendo de frente. Eso, según nuestros conceptos, es portarnos bien. Eso, según los conceptos de Dios, no entra en el portarse bien. Tan solo haz un ejemplo. Pregúntale a un niño y dile cómo te portaste. Y el niño te va a decir que se portó bien. Ah, sí, a ver, platícame cómo te portaste bien. Pues estuve bien, nada más que le pegué al perro. No, pues me porté bien, nada más que mi mamá ya me estaba regañando y ni caso le hice. Me porté bien. Tienen diferentes conceptos de acuerdo a la edad, la ideología y la mentalidad del niño. ¿Sí? Nosotros como adultos, nosotros como personas mayores, tenemos ideologías diferentes de acuerdo al caminar que hemos tenido y de acuerdo a las decisiones que hemos tomado. Pero Dios tiene sus propios conceptos, que son esos conceptos divinos que vienen en la palabra. Sí. Entonces, imagínate, si tú quieres vivir realmente sobre la situación del mundo, el mundo tiene otros conceptos diferentes. ¿Sí? Tiene otras ideologías, tiene otra forma de pensar. Tú me vas a decir, bueno, Maru, entonces, pues ¿a quién le hago caso? Deja de creerte Dios y empieza a hacerle caso a Dios. Sale todos nosotros, palabra que no sabemos nada de las Escrituras, nada de la palabra de Dios, ¿sí? Y como no sabemos nada de la palabra de Dios, hemos sido muy heridos durante nuestro caminar, ¿sí? Hemos sido lastimados durante nuestro caminar. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a entender que tienes que llevar una relación con el Padre, que tienes que llevar una relación con Dios, ¿sí? Y así Dios se manifestará en tu vida. ¿Quieres saber si vas por buen camino o no? Agarra la palabra de Dios y empieza a leerla. ¿Para qué? Para que empieces a conocer qué es lo correcto, qué no es lo correcto de acuerdo a los conceptos divinos, ¿sí? Pero no quieras entenderla de acuerdo a tus conceptos. Pregúntate, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Sí? Tan solo también te pongo de ejemplo cuando Dios me dice a mí, regrésate al inicio. ¿Sí? Si yo quiero regresarme al inicio de cuando lo conocí, olvídate, fue un caos para mi vida. Porque fue muchos problemas cuando yo lo conocí. Por eso llegué a conocerlo. Por eso Dios me mandó a una hacienda para que yo conociera realmente qué es lo que Dios quería hacer. No en mis conceptos, sí en los de Él. Sí. Por eso cuando me empecé a perder, que me desesperé porque yo quería hacer las cosas de acuerdo a mi modo,
Dios me dijo, no, conoce primero la verdad para que puedas ver cuál es la mentira. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Leer la palabra. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo vivir en lo sobrenatural, sí, en el mundo de revés. Hay momentos que quiero vivir mi espiritualidad de acuerdo al mundo, de acuerdo a las ideologías del mundo. Pero Dios dice, no, no es por ahí. Yo te invito a que te pares un momento y empieces a tratar de explicarte cuál es tu peor problema. ¿Cuántas veces has querido controlar tu vida, la vida de los demás y la vida y la situación que te rodea? ¿Sí? Escribe, haz una reflexión, ponte a revisar. ¿Cuántas veces has querido controlar a Dios de acuerdo a cómo tú piensas, de acuerdo a cómo tú crees que es lo mejor, de acuerdo a cómo tú piensas o dices que es lo mejor para la otra persona? Escríbelo. A mí me encanta, te digo, me encanta escribir porque en la escritura te das cuenta qué hay en tu pensamiento. Ponte a ver todo eso y empieza a ver, ¿sí? ¿Cuántas veces pensaste tú que lo que tú decías, lo que tú hacías, lo que tú creías era lo correcto? Y escríbelo. Y te vas a dar cuenta cuántas veces quitamos a Dios de ser Dios. Cuántas veces hemos quitado la soberanía. Dios hizo un paraíso sin preguntarte a ti, sin preguntarme a mí, sin preguntarle a nadie, solo con la palabra. ¿Sí? Solo a través de la palabra empezó a ordenar todo. ¿Cómo es tu forma de hablar? Ay, es que esto, ay, es que aquel, es que este no me entiende, es que este no hace. La palabra tiene mucho poder. Tampoco quiero caer en esa situación de yo decreto que esto va a ser así. No, tampoco. ¿Por qué? Porque ¿quién eres tú como para decretar algo? Si eres tú una creación de Dios. ¿Quién debe decretar? Dios, no tú. Tú le puedes preguntar, Señor, mira, a mí me gustaría esto y esto y esto y esto, pero hágase tu voluntad. Ahí tú le das la soberanía a Dios. Yo te invito en serio y te invito a que vayas conociendo a Dios, que vayas teniendo esa relación con Dios, que si tienes dudas, leas la palabra para que sepas cuál es el bien y cuál es el mal, ¿sí? Pero no encajones a Dios en la palabra, porque muchos piensan que si no está en la palabra, no es tal cual. Pregúntale tú a Dios, cree en la soberanía de Dios, ve la soberanía de Dios, ¿sí? Porque muchos de nosotros creemos y pensamos que lo que nosotros decimos en nuestro concepto es mejor que en el concepto de Dios. Y Dios bien lo dijo, tus pensamientos no son mis pensamientos, ¿eh? Tus conceptos no son mis conceptos. Tus caminos no son mis caminos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarle. Preguntarle y Él sabrá cómo te explica, cómo te dice, cómo te habla. Pero me han preguntado a mí, ¿cómo sabes que es Dios? Si tú llevas esa relación con Dios, reconoces la soberanía de Dios y haces realmente
lo que Dios quiere hacer, vas a encontrar realmente quién es Dios en tu vida. No los conceptos de Dios en tu vida, sino quién es Dios, cómo lleva esa relación contigo tan personal. Yo te lo comento, la reflexión es tuya. Si tú sientes que algo te hace falta, plática con Dios. Si tú sientes que no tienes a Dios en tu vida, pídele que entre, que sea tu Señor y Salvador. Si tú sientes que necesitas conocerlo más, lee las Escrituras para que sepas qué le gusta, pero pregúntale a Él para que haya esa relación personal. No es lo mismo leer las cartas que conocer a quien las escribe. ¿Sí? Yo te invito, platica con Dios, es hermoso. Pregúntale, habla, dile lo que sientes y lee su escritura, porque ahí te vas a dar cuenta quién es Él. ¿Sí? ¿Cómo es Él? ¿Qué quiere Él para enseñarte a caminar? Sus caminos no son nuestros caminos. ¿Sí? Yo te invito, deja de querer ser Dios y permítele a Dios que Dios sea Dios y que su soberanía reine en tu vida. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Si tienes dudas, ponme en los comentarios y platicamos. ¿Sí? Si tienes curiosidad de conocer a Dios, habla con Él, dile, ¿sabes qué? Quiero conocerte. Yo quiero que seas tú mi Señor y Salvador. Vamos a platicar. Veme tú guiando, veme tú diciendo. ¿Sí? Lee la palabra para que veas qué es lo verdadero. Y poco a poco vas a ir manteniendo esa fortaleza, esa comunión con Dios, esa plática. ¿Sabes cuál fue el principio? Adán y Eva. Pero el principio fue cuando ellos platicaban con Dios antes de comerse o antes de querer tener la sabiduría o ser como Dios. Ese es el principio. La sujeción a Dios, el que lo incluyas a tu vida y el reconocer su soberanía. Él sabe más que tú y que yo juntos. ¿Sí? Yo te invito a que lo conozcas. Ve con Él, ve platicándole. Pero sí haz eso que te digo. Escribe cuántas veces has querido ser como Dios. O cuántas veces crees tú que lo correcto es como tú piensas, como tú dices, como tú lo haces en los tiempos tuyos. ¿Sí? ¿Cuántas veces has sacado a Dios de tu vida? ¿O cuántas veces le has dicho, no, mis conceptos son mejor que los tuyos? Escríbelos y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos en contacto. Bendiciones.